El tamaño de los objetos espaciales es increíble. A veces cuesta creer que puntos de luz apenas perceptibles esparcidos por el cielo nocturno puedan ser bolas gigantes de plasma caliente capaces de consumir sistemas planetarios enteros. Algunos de ellos se encuentran a cientos y miles de años luz de la Tierra, mientras que otros se encuentran muy cerca, de acuerdo a los estándares cósmicos. Y hoy nos trasladaremos a las más destacadas de estas luminarias. Nuestro fantástico viaje comenzará con la estrella más importante para nosotros, el Sol. Luego exploraremos varias luminarias en sus alrededores y luego nos adentraremos en las profundidades de la galaxia hasta un monstruo en llamas escondido entre nubes de polvo interestelar. El próximo hito en nuestro camino será Betelgeuse, palpitante en agonía que en cualquier momento podría estallar en una supernova mortal. Habiendo dejado la estrella moribunda, nos dirigiremos a un gigante real, capaz de absorber decenas de millones de estrellas como el Sol, CW Leonis. Luego nos espera una estrella aún más impresionante, la majestuosa supergigante Stephenson 218, que es la estrella más grande conocida en nuestra galaxia. Y al final del viaje nos dirigiremos a la cuna estelar de la nebulosa de Orión y observaremos cómo nacen tales monstruos cósmicos. Prepárense, estamos a punto de comenzar. En primer lugar, el Sol es una estrella de secuencia principal de unos 4.600 millones de años. Actualmente pertenece al tipo espectral G2b, lo que nos permite considerar el objeto como una típica enana amarilla. La temperatura de la superficie del Sol es de aproximadamente 5.780 Kelvin, lo que corresponde a aproximadamente 5.510 Celsius. Sin embargo, en él se encuentran zonas tanto más cálidas como más frías. Al mismo tiempo, las capas internas de la estrella y su corona externa se calientan a millones de grados, pero su contribución a la parte visible de la radiación es casi imperceptible. El diámetro medio del Sol es de aproximadamente 1.4 millones de kilómetros y supera en 109 veces el tamaño de nuestro planeta. Al mismo tiempo, la masa de la estrella alcanza los 2 por 10 a la 30 kilogramos o 333.000 terrestres, lo que corresponde al 99,9% de la masa de todo el sistema solar. Estamos acostumbrados a considerar al Sol como una estrella pequeña, pero de hecho es más grande y brillante que el 80% de todas las luminarias conocidas en nuestra galaxia. El 92% del volumen del Sol es hidrógeno. En uno de los números anteriores dedicados a la evolución de las estrellas, descubrimos que es este gas calentado a temperaturas increíbles el principal combustible para una reacción termonuclear que favorece la combustión de la gran mayoría de las estrellas. Al fusionarse, los núcleos de hidrógeno liberan una gran cantidad de energía y se transforman en helio, que se acumula gradualmente en el centro de la estrella. Por el momento, el helio constituye alrededor del 7% del volumen del Sol o el 25% de su masa total. Además del helio, la materia estelar contiene otros elementos como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hierro. Sin embargo, su cantidad relativa es insignificante. El Sol tiene una estructura compleja y consta de varias capas diferentes en sus propiedades. La parte central de la estrella está ocupada por el núcleo masivo cuyo diámetro, según los cálculos, alcanza el 25% del tamaño total de la estrella. La temperatura del núcleo es de unos 14 millones Kelvin y un metro cúbico de su sustancia pesa unas 150 toneladas. Es aquí donde tienen lugar las reacciones termonucleares que son la fuente de energía para el resplandor de nuestra estrella. Como resultado de estos procesos, aproximadamente 4,26 millones de toneladas de materia estelar se convierten en radiación cada segundo. El núcleo está rodeado por la llamada zona de radiación, que se extiende hasta un límite de 0,7 radios solares.
La densidad de la materia en esta área es demasiado alta para que se mezcle libremente, transfiriendo calor a las capas superiores del cuerpo celeste. Por lo tanto, la transferencia de energía en esta zona ocurre debido a que las partículas de plasma estelar constantemente absorben y reemiten fotones. El modelado matemático muestra que la temperatura de esta parte de la estrella varía desde los 7 millones Kelvin de profundidad hasta los 2 millones Kelvin en el límite exterior. Según los cálculos, un cuanto de luz generado por el núcleo puede pasar de 10 a 170.000 años en la zona de radiación y solo después de eso puede pasar a la siguiente capa de la estrella. Se llama la zona convectiva y es la capa exterior relativamente densa del Sol. La materia estelar aquí es más enrarecida y móvil, por lo que constantemente surgen enormes vórtices en la zona de convección, transportando plasma caliente desde las regiones más profundas de esta capa hacia arriba y masas exteriores ligeramente enfriadas hacia abajo. Tales celdas de convección permanecen estables durante 10 a 15 minutos, luego de lo cual colapsan para formar inmediatamente nuevos vórtices. Este movimiento constante de materia crea un campo magnético que impregna toda la parte interna del sistema solar. Además, el Sol está rodeado por una atmósfera que consta de varias capas con una estructura compleja, la más baja de las cuales se llama fotosfera. Esta región irradia la mayor parte de la luz visible de la estrella, por lo que cuando miramos al Sol lo vemos. El espesor de la fotosfera es de 100 a 400 kilómetros y la temperatura varía de 6.600 a 4.400 Kelvin o de 6.330 a 4.130 Celsius. Más arriba se encuentra una región mucho menos densa de unos 2.000 kilómetros de espesor llamada cromósfera. Se puede observar desde la Tierra durante un eclipse solar total o con la ayuda de instrumentos especiales. Esta es una zona muy caliente, cuya temperatura varía de 4 a 20.000 Kelvin, mientras que su límite exterior está constantemente cubierto de espículas, ráfagas extendidas de gas caliente de 5 a 10.000 kilómetros de altura. La última región de la atmósfera solar se llama corona. Se compone de protuberancias gigantes, bengalas y eyecciones, cuyo tamaño puede alcanzar 1.000.000 de kilómetros. La sustancia que forma la corona es extremadamente enrarecida e increíblemente caliente. Su temperatura promedio es de aproximadamente 1 a 2 millones Kelvin y la temperatura máxima puede alcanzar los 20 millones de Kelvin. Es esta zona la que cruza periódicamente la sonda Parker, cada vez que se hunde más y más profundo en el abismo de fuego. Si calculamos el flujo de energía emitido por la fotosfera, resulta que no es suficiente para calentar la cromósfera y la corona a temperaturas tan altas. Esto significa que en el Sol ocurren algunos fenómenos físicos que no se comprenden del todo y que conducen a un calentamiento adicional de las regiones superiores. Hay varias hipótesis científicas que intentan explicar esta paradoja de la temperatura. Según uno de ellos, la cromósfera y la corona reciben energía adicional al dispersar ondas magnéticas de choque. Otra suposición se basa en el efecto de la aceleración de las partículas cargadas en el superpoderoso campo magnético de la estrella. Para aclarar este tema y explorar los misteriosos fenómenos observados en la atmósfera superior de la estrella, se creó la sonda de investigación Parker. Esta estación de investigación automática es parte de un proyecto de la NASA llamado Parker Solar Probe, lanzado en 2009. Después de 9 largos años, el 12 de agosto de 2018, el Parker dejó nuestro planeta para siempre y se dirigió al Sol para cumplir su destino. Sin embargo, antes de eso tuvo que hacer una serie de maniobras para entrar en la órbita prevista. Usando la gravedad de Venus, Parker cambió gradualmente su trayectoria, acercándose paso a paso a la bola de fuego en llamas en el centro de nuestro sistema. Estaba listo para el calor abrasador de la estrella. El diseño de la sonda incluye un escudo que refleja el calor y todo el equipo se fabricó teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento extremas. Además, la órbita calculada del Parker está construida de tal manera que está muy cerca del Sol durante un tiempo relativamente corto, después de lo cual se aleja teniendo la oportunidad de emitir el calor acumulado al espacio exterior. La tarea principal del aparato es determinar la estructura y la dinámica de los campos magnéticos en las inmediaciones del Sol. Además, Parker debe medir el flujo de energía que emana de la luminaria, capturar partículas del viento estelar y también registrar procesos de ondas en la corona solar. Un resultado secundario de la misión fueron las imágenes de Venus y el cometa C-2020 F3, obtenidas en la etapa de acercamiento a nuestra estrella.
Para lograr con éxito sus objetivos, la sonda se equipó con una amplia gama de instrumentos de medición, cámaras, trampas de partículas y medidores de campo magnético, así como detectores de radiación y ondas de radio. Una serie de factores dificultan la realización de la tarea. Además de la temperatura críticamente alta, el funcionamiento de los equipos de medición se ve obstaculizado por el flujo más fuerte de radiación ionizante. Además, el Sol crea un potente ruido de radio a su alrededor, lo que significa que la transferencia de información recopilada por la sonda a la Tierra también enfrenta dificultades. Sin embargo, Parker continúa su vuelo con cada revolución de la órbita, reduciendo obstinadamente la distancia a la estrella. A fines de febrero de 2022 deberá atravesar nuevamente la corona solar para recopilar una nueva porción de datos. Y para 2024, la distancia entre el aparato y la superficie de nuestra estrella se reducirá a un récord de 6,5 millones de kilómetros. Los cálculos muestran que en el perihelio la pantalla reflectora de energía de la sonda puede calentarse hasta 1370 Celsius, que es aproximadamente 3 veces más caliente que el lado solar de Mercurio y solo ligeramente por debajo del punto de fusión del hierro. En el punto de la órbita más cercano al Sol, la velocidad de la sonda ya alcanza los 163 km por segundo y con el tiempo aumentará hasta los 200 km por segundo, lo que la convierte en el objeto espacial más rápido creado por manos humanas. Desafortunadamente, la vida útil del dispositivo no será demasiado larga. Habiendo alcanzado la distancia mínima del Sol, Parker realizará varias órbitas a su alrededor, lo que le llevará alrededor de un año. Durante todo este tiempo perderá velocidad gradualmente y los instrumentos a bordo estarán expuestos a temperaturas extremas y una radiación poderosa. Eventualmente fallará y la sonda descenderá a las profundidades incandescentes del Sol, donde será destruida por un océano sin fondo de plasma en llamas, sin dejar rastro. Pero antes de que eso suceda, Parker transmitirá una gran cantidad de datos valiosos a la Tierra, lo que nos permitirá dar un paso más en la exploración espacial. Entonces, su vuelo no habrá sido en vano. A una distancia de 6 años luz del Sol alcanzaremos nuestro primer objetivo, la pequeña enana roja GJ699, también conocida como estrella de Barnard. Se destaca por el hecho de que se mueve por el cielo a una velocidad increíble y es capaz de cruzar el disco de la Luna en 180 años. La razón de esto radica no solo en la pequeña distancia al objeto, sino también en el muy rápido movimiento propio de la estrella. La estrella de Barnard se acerca al sistema solar a una velocidad de poco más de 100 km por segundo y en unos 10.000 años se convertirá en la estrella más cercana a nosotros. En ese momento, la distancia entre él y el Sol será de solo 3,8 años luz. Sin embargo, incluso a esa distancia, el tenue brillo de esta enana roja no será suficiente para hacerla visible sin instrumentos ópticos. La masa de la luminaria es solo el 17% de la masa solar y su radio es aproximadamente 6 veces menor. Como todas las enanas rojas, la estrella de Barnard es bastante fría. La temperatura de su superficie es de solo 3134 Kelvin, o un poco menos de 2900 grados Celsius. Dados estos datos, no es de extrañar que la luminosidad del objeto sea 2300 veces menor que la de nuestra estrella. En 2018 se publicaron los resultados de una observación de 20 años del propio movimiento de la luminaria, que puede servir como evidencia de la presencia de un exoplaneta cercano. Los cálculos disponibles muestran que se trata de una supertierra fría con una masa de al menos 3,2 la masa terrestre. El planeta llamado GJ699b se encuentra a una distancia de aproximadamente 0,4 unidades astronómicas desde el centro del sistema y hace una traslación completa alrededor de su estrella madre en 233 días. Desafortunadamente, la órbita del exoplaneta está ubicada de tal manera que no pasa entre la Tierra y la estrella madre, por lo que es casi imposible realizar un análisis espectral del objeto. Sin embargo, el modelado matemático es capaz de proporcionarnos alguna información al respecto. Dado que la estrella de Barnard es muy tenue, su compañera planetaria recibe de su estrella 50 veces menos energía que la Tierra del Sol. Por esta razón,
La temperatura en la superficie de este cuerpo celeste es extremadamente baja, solo 105 Kelvin o menos 168 grados Celsius. Sin embargo, no se puede descartar que debido a las perturbaciones de las mareas o la desintegración radioactiva, se liberó suficiente energía en las entrañas del planeta para formar un océano subsuperficial cálido. Si esto es cierto, entonces la vida potencial en sus profundidades ha tenido suficiente tiempo para un desarrollo pausado, porque entre las luminarias conocidas, la estrella de Barnard aparentemente es una de las más antiguas. Su edad, según los cálculos, supera los 10.000 millones de años, que es solo un pequeño porcentaje de la vida esperada de una estrella. Debido a su proximidad y buena dirección de movimiento, la estrella de Barnard es uno de los objetos prioritarios para posibles viajes interestelares. Si las naves espaciales artificiales algún día podrán alcanzarlo, solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, al otro lado del Sol, hay casi exactamente lo contrario de una tenue enana roja. Por supuesto, estamos hablando de Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno, que se encuentra a 8,6 años luz de nuestro planeta. Desde la Tierra, esta luminaria parece ser una sola fuente de luz. Sin embargo, tras un examen más detenido, se encontró que no es un único objeto, sino una estrella binaria. En la actualidad, ambos componentes del sistema se encuentran a la máxima distancia entre sí, unas 30 unidades astronómicas. La luminaria principal, también llamada Sirio A, es una estrella blanca azulada brillante con una masa 2 veces mayor que la del Sol. Al mismo tiempo, su diámetro es un 70% mayor que el diámetro solar y la temperatura superficial alcanza los 10.000 Kelvin. Gracias a ello, Sirio A emite 25 veces más energía que nuestra estrella. El segundo objeto, conocido como Sirio B, es apenas visible contra el fondo de su compañero brillante y masivo. Es una enana blanca con un radio de unos 6.000 kilómetros, cuya masa es muy cercana a la del Sol. Como todas las estrellas de este tipo, su temperatura superficial es extremadamente alta y alcanza los 25.000 Kelvin. Sin embargo, debido a su pequeño tamaño, esta enana blanca es unas 1000 veces más tenue que su compañera estelar. Después de una larga y persistente investigación, no se han encontrado señales de la presencia de planetas en las cercanías de Sirio. La razón de esto puede residir tanto en la pequeña edad del sistema estelar como en la ubicación especial del plano de la eclíptica. Debido a esto, los exoplanetas hipotéticos no pasan entre la fuente de luz y la Tierra, y por lo tanto no pueden detectarse mediante un método de tránsito. Otra hipótesis es que hace unos 120 millones de años, Sirio B se quedó sin combustible estelar y se transformó en una gigante roja. Poco después se despojó de sus capas exteriores, convirtiéndose en una enana blanca compacta y muy caliente. Como resultado, el disco protoplanetario de gas y polvo que rodeaba el joven sistema estelar en ese momento fue destruido por esta explosión. Sus restos se dispersaron por el espacio circundante, privando a los planetas en formación de la oportunidad de sobrevivir. En la actualidad, ambos componentes del sistema se mueven alrededor de un único centro de masa, en órbitas moderadamente alargadas, dando una vuelta completa en 50 años. Durante los próximos 60.000 años, Sirio se acercará gradualmente a la Tierra, volviéndose más brillante y más visible en el cielo nocturno. La distancia mínima al mismo será de unos 7,5 años luz, después de los cuales el sistema se alejará lentamente de nosotros. Este estado de cosas continuará durante unos 660 millones de años, después de lo cual Sirio A enfrentará el mismo destino que su compañero. Por un corto tiempo, un poderoso destello aumentará su luminosidad 1000 veces. Sin embargo, dentro de unos meses a partir de dicho destello, la estrella se extinguirá por completo, desapareciendo del cielo para siempre. Dejando las cercanías de Sirio atravesadas por la destructiva luz ultravioleta y el viento estelar, maniobraremos alrededor del sistema solar,
para llegar a una pequeña estrella ubicada a 14 años luz de la Tierra. En varios catálogos se le conoce con diferentes nombres, uno de los cuales suena como Wolf 1061. Esta estrella es una enana roja con un radio de aproximadamente el 30% el radio solar. Su masa es unas 4 veces menor que la de nuestra estrella y la temperatura superficial es de 3272 Kelvin o aproximadamente 3000 grados Celsius. Como todos los objetos de su clase, Wolf 1061 es extremadamente tenue. Su luminosidad es solo el 0,14% de la del Sol, por lo que la estrella no es visible desde la Tierra a simple vista. Sin embargo, esta enana roja tiene uno de los entornos planetarios más numerosos y diversos entre los sistemas estelares más cercanos. Se han descubierto hasta 3 exoplanetas en sus proximidades, y todos ellos son rocosos y de composición cercana a la Tierra. Al mismo tiempo, las condiciones en cada uno de los 3 cuerpos celestes difieren significativamente. El primer exoplaneta y el más cercano a la estrella madre se llama Wolf 1061b. Se encuentra a una distancia de 0,038 unidades astronómicas desde el centro del sistema y hace una revolución completa alrededor de él en unos 5 días. La masa del objeto se encuentra en el rango de una Tierra y media a 2 y el radio es un 20% más grande que el parámetro correspondiente de nuestro planeta. Es bastante probable que el cuerpo celeste se encuentre en acoplamiento de marea y esté constantemente girado hacia su estrella de un lado. Por esta razón, la temperatura en el lado diurno del objeto es extremadamente alta y las erupciones y el viento estelar de su estrella cercana prácticamente excluyen la presencia de una atmósfera. Todos estos factores hacen que este exoplaneta sea completamente inadecuado para el origen y mantenimiento de la vida. El segundo objeto del sistema, Wolf 1061c, se encuentra a 0,089 unidades astronómicas de la estrella y da una vuelta completa a su alrededor en unos 18 días. Por lo tanto, se encuentra dentro de la zona habitable de la estrella y puede considerarse un cuerpo celeste potencialmente habitable. Wolf 1061c es unas 3 a 4 veces más masivo que nuestro planeta y pertenece a la clase de supertierra. Las observaciones muestran que su radio es aproximadamente 1,6 del radio de la Tierra y la gravedad en la superficie, según los cálculos, es un 60% más alta de lo que estamos acostumbrados. El exoplaneta recibe notablemente menos energía de su estrella que la Tierra del Sol, por lo que su temperatura de equilibrio es mucho más baja. Esta es 223 Kelvin o alrededor de menos 50 grados Celsius, que es ligeramente superior a la de Marte. Sin embargo, dadas las fluctuaciones de temperatura diurnas y estacionales, puede existir agua líquida en la superficie de este cuerpo celeste. En presencia de una atmósfera densa con un pronunciado efecto invernadero, esta probabilidad es aún mayor y las condiciones en el planeta pueden acercarse a la comodidad. De todos los exoplanetas potencialmente habitables conocidos hasta ahora, Wolf 1061c es uno de los más cercanos y ocupa el 5º lugar en la lista. El tercer objeto del sistema se conoce como Wolf 1061d. Se mueve a lo largo de una órbita notablemente alargada, en cuyo punto más alejado la distancia entre el planeta y la estrella madre alcanza las 0,73 unidades astronómicas. El perihelio de la órbita se encuentra mucho más cerca del centro del sistema, solo a 0,21 unidades astronómicas. Al mismo tiempo, la rotación anual completa de este cuerpo celeste toma aproximadamente 217 días terrestres. Según los cálculos, la masa de Wolf 1061d es de aproximadamente 7,7 la masa terrestre. Si este cuerpo celeste es un objeto rocoso, entonces su radio es aproximadamente 1,7 del de la Tierra. Si el planeta es un mini Neptuno con una atmósfera densa de varias capas, su tamaño debería ser al menos 2,2 veces el diámetro de nuestro planeta. A pesar de la excentricidad orbital relativamente alta, Wolf 1061d nunca entra en la zona habitable de su estrella. Aparentemente, el cuerpo celeste no es apto para albergar vida, pero puede ser de gran interés científico desde el punto de vista de la evolución planetaria.
Este sistema es uno de los objetivos prioritarios para futuras investigaciones, por lo que es probable que pronto se realicen nuevos descubrimientos en él. Entre otras cosas, la estrella Wolf 1061 es notable porque se encuentra casi en el borde mismo de la llamada nube interestelar local. Es una región del espacio llena de hidrógeno caliente pero extremadamente enrarecido. Su temperatura es de unos 7000 Kelvin, y en un centímetro cúbico de espacio solo se pueden encontrar en promedio 0,3 átomos. Esto es aproximadamente la mitad del promedio de la Vía Láctea. El sistema solar se ha estado moviendo a través de la nube interestelar local durante los últimos 10.000 años. El diámetro medio de la nube es de unos 30 años luz, pero nuestro sistema se encuentra casi en su borde. Por ejemplo, Alpha Centauri ya se encuentra en la nube vecina llamada Nube G. Nosotros, sin embargo, pasaremos unos 2000 años más dentro de nuestra propia nube, después de lo cual entraremos en un área aún más enrarecida y caliente. La nube interestelar local se formó como resultado de la colisión de dos burbujas gigantes de gas cósmico caliente. Tiene su propio impulso de movimiento dirigido perpendicularmente a la dirección de movimiento del sistema solar, así como un campo magnético y radiación. Sin embargo, a pesar de la alta energía de las partículas de gas interestelar que componen la nube, nada amenaza a los organismos de la Tierra. El viento solar protege de manera confiable contra el hidrógeno cósmico, y la densa atmósfera de la Tierra recibe el impacto de esas partículas que, sin embargo, atraviesan la heliosfera. Ahora bien, se han encontrado rastros del isótopo hierro 60, también llamado interestelar, en el hielo de la Antártida. Se supone que fue traído a la Tierra precisamente desde la nube interestelar local. Continuando nuestro viaje por el espacio exterior, pronto descubriremos una estrella bastante inusual llamada AP Columbae, ubicada a 27,4 años luz de la Tierra. En primer lugar, llama la atención por el hecho de que nació hace solo 40 millones de años, en el momento en que los dinosaurios se extinguieron en nuestro planeta, hace mucho tiempo. Aún más sorprendente es que este evento ocurrió en una región completamente diferente de la galaxia, a 450 años luz de la posición actual del objeto. Por lo general, las luminarias jóvenes permanecen cerca de su cuna estelar durante bastante tiempo, hasta varios cientos de millones de años. Si analizamos el movimiento propio de AP Columbae, resulta que, muy probablemente, alguna vez perteneció al cúmulo abierto IC 2391. Tiene unas 30 estrellas unidas por un origen y dirección de movimiento comunes. Sin embargo, hace varios millones de años una de ellas explotó, rompiendo el delicado equilibrio existente entre muchos cuerpos cósmicos. Esta catástrofe le dio a la joven estrella un impulso adicional que la obligó a abandonar rápidamente el lugar de su nacimiento. Al ser una enana roja muy pequeña con una masa de solo el 13% de la del Sol, esta estrella emite 4 veces más energía que cualquier otro cuerpo celeste conocido con los mismos parámetros. Además, su radio es el doble del valor esperado según la teoría moderna de la estructura estelar. Por extraño que parezca, otra característica inusual de la estrella ayudó a obtener respuestas a estos acertijos. El hecho es que, según el análisis espectral de su radiación, la sustancia estelar del AP Columbae contiene una cantidad anormalmente grande de litio. Por lo general, este elemento se encuentra en abundancia en los cúmulos protoestelares, pero se quema rápidamente después del inicio de una reacción termonuclear. Esto significa que esta luminaria es una estrella en formación muy joven que aún no ha entrado en la fase de secuencia principal. Como resultado, la AP Columbae es inestable y explosiva. Está sujeto a fuertes llamaradas y eyecciones de materia estelar, durante las cuales su luminosidad puede aumentar hasta 10 veces por un corto tiempo. Por lo general, tales fenómenos representan una amenaza para los exoplanetas cercanos, arruinando su atmósfera y esterilizando la superficie con radiación ultravioleta. Sin embargo, las observaciones muestran que dentro de 4,5 unidades astronómicas, no hay grandes objetos espaciales de esta estrella. A
Aparentemente, su edad es demasiado pequeña para la formación de planetas completos. Sin embargo, es un cuerpo cósmico único, muy importante para comprender el proceso de evolución estelar temprana. Como pudimos ver, no todas las estrellas tienen sistemas planetarios, por lo que nuestra próxima parada se encuentra cerca de la enana naranja Gliese 370, que se encuentra a 37 años luz de la Tierra. En 2011 se descubrió un solo exoplaneta cerca de ella, designado Gliese 370b. El objeto fue descubierto usando el método de velocidad radial y tiene una masa de 3 a 4 masas terrestres. De acuerdo con las ideas modernas sobre la formación de cuerpos celestes, lo más probable es que el mundo descubierto sea un planeta rocoso, cuyo radio es aproximadamente un 30% más grande que el de la Tierra. En tales condiciones, la gravedad en su superficie debe exceder la de nuestro planeta en al menos un 40%. Gliese 370b se encuentra a una distancia de 0,26 unidades astronómicas de su estrella madre y realiza una traslación completa en 54,4 días terrestres. Así, el exoplaneta se encuentra en la zona habitable de su estrella. Si el valor del albedo de su superficie es cercano al de la Tierra, entonces la temperatura promedio del cuerpo celeste debería ser de aproximadamente 25 grados Celsius, que es apenas varios grados más alta que en la Tierra. El hecho de que el exoplaneta se encuentre lo suficientemente lejos de su estrella madre sugiere que no está en acoplamiento de marea y que tiene su propio ciclo diario. Esto contribuye a una distribución más uniforme del calor sobre la superficie de este cuerpo celeste y, como resultado, puede provocar un clima más templado. Una gravedad moderadamente alta debería suavizar el relieve del planeta, lo que, combinado con una abundancia de agua líquida, puede provocar la formación de mares espaciosos, cálidos y poco profundos. Tales lugares son tradicionalmente considerados los más cómodos para el origen y mantenimiento de la vida. En el momento de su descubrimiento, Gliese 370b fue considerado uno de los exoplanetas más atractivos para la vida biológica potencial. Sin embargo, estudios más recientes han sugerido que las condiciones en su superficie son algo menos cómodas de lo que se pensaba anteriormente. En particular, existe la posibilidad de que la atmósfera de este cuerpo celeste sea demasiado densa y tenga un efecto invernadero pronunciado. Sin embargo, incluso según las previsiones más pesimistas, la temperatura media en la superficie del objeto no supera los 78 grados Celsius, lo que corresponde a un rango de temperaturas de aproximadamente de entre 30 a 100 grados Celsius. Teniendo en cuenta que el clima de nuestro planeta durante el período arcaico era aproximadamente el mismo, Gliese 370b sigue siendo un exoplaneta muy atractivo para la búsqueda de vida extraterrestre, lo que significa que su investigación continuará. Si nos detenemos un momento y miramos a nuestro alrededor, encontraremos que ya nos hemos alejado del sistema solar más de 50 años luz. En este radio hay más de 1000 estrellas, la mayoría de las cuales son solitarias. Otros objetos son grupos binarios o incluso completos de luminarias. El ejemplo más llamativo de esto es Castor, un sistema complejo y sorprendente que consta de 6 componentes a la vez. Este sistema estelar está ubicado a 50 años luz de la Tierra y es visible a simple vista como una única fuente de luz. Siendo el segundo objeto más brillante de la constelación de Géminis y el 23 en todo el cielo estrellado, Castor ha sido conocido por la gente desde la antigüedad. Dado que el sistema cuenta con 6 componentes, tiene una estructura bastante compleja. Los dos más brillantes, Castor A y B, son luminarias de color blanco azulado similares a Sirio, cada una de las cuales tiene un satélite cercano, una enana roja. La distancia entre los centros de masa de estas estrellas binarias es de unas 110 unidades astronómicas y les lleva 445 años completar una traslación. A alrededor de 600 unidades astronómicas de Castor A y B, se encuentra otro sistema binario cercano, que consiste en un par de enanas rojas muy similares entre sí.
La masa de cada una de ellas es de aproximadamente 0,6 masas solares y la temperatura de sus superficies es de aproximadamente 3900 Kelvin. Ambas estrellas están ubicadas tan cerca una de la otra que tardan menos de 20 horas en realizar una traslación completa. Se mueven alrededor del centro de masa común de todo el sistema en una órbita elíptica muy alargada, con un período de traslación de aproximadamente 14.000 años. Hasta el momento no se ha descubierto ni un solo exoplaneta confirmado en el sistema Castor. Sin embargo, si existen, lo más probable es que estén ubicados aquí, cerca del componente más oscuro del sistema. Por ejemplo, en 2018 los astrónomos detectaron fluctuaciones en el período orbital de Castor C, lo que implica que podría haber una enana marrón cerca de ella, unas 49 veces más masiva que Júpiter. Según los cálculos, se encuentra a las 14 unidades astronómicas de su luminaria madre y hace una traslación completa a su alrededor en 54 años. Es posible que, como muchas enanas rojas, Castor C tenga exoplanetas rocosos ubicados cerca de esta estrella. En este caso, el firmamento de tal objeto hipotético debería tener una vista verdaderamente increíble. Por un lado, una parte importante de él está ocupada por dos luminarias carmesí que giran sin parar en el cielo. Y por otro lado, el crepúsculo eterno dispersa la luz de un par de estrellas, cada una de las cuales es cientos de veces más brillante que la luna de nuestra Tierra. Aún es imposible verificar si este es realmente el caso. Las temperaturas en el interior de cualquier estrella son increíblemente altas. No es de extrañar, ya que la síntesis termonuclear, es decir, la principal fuente de energía de todas las estrellas, solo puede tener lugar en estas condiciones extremas. Cuando dos átomos de hidrógeno se fusionan, producen un átomo de helio y liberan un electrón y varios neutrinos. Además, se libera una gran cantidad de energía durante el proceso. Sin embargo, la fusión hidrógeno-helio no es el único proceso que calienta las estrellas. A temperaturas más altas, el litio, el carbono o el oxígeno pueden participar en las reacciones. En este caso, se forman núcleos de elementos pesados como el azufre, el magnesio o el fósforo. Tienen una carga mayor y se repelen con más fuerza. Se necesita mucho más energía para vencer esta resistencia. Cuando una estrella de la secuencia principal quema la mayor parte de su reserva de hidrógeno, comienza a expandirse y a enfriarse, convirtiéndose en una gigante roja. Su combustión se apoya durante algún tiempo en reacciones termonucleares para convertir el helio en carbono y oxígeno. Pero cuanto más ligera sea la estrella, más corto será este tiempo. Finalmente, la estrella se vuelve inestable y se desprende de su envoltura exterior, convirtiéndose en una supernova. Y en su lugar queda una enana blanca. Ya no contiene el combustible necesario para la reacción termonuclear y sin una fuente de energía se ve obligado a enfriarse gradualmente. Sin embargo, si la masa de la estrella supera un determinado límite, la fusión pesada puede convertirse en la principal fuente de energía incluso después de que se agote el hidrógeno. Estos cuerpos celestes se denominan estrellas Wolf-Rayet. Esta clase de objetos espaciales fue descubierta en 1867 por los astrónomos franceses Charles Wolf y Georges Rayet. A los científicos les llamaron la atención las líneas de emisión anormalmente brillantes de elementos pesados en los espectros de estas estrellas. La estructura interna de estos insólitos cuerpos celestes se explicó mucho más tarde. Generalmente, las estrellas de esta clase representan luminarias pesadas, bastante pobres en hidrógeno y están en etapas finales de su evolución. Las estrellas Wolf-Rayet son extremadamente raras. Solo se han descubierto unos pocos centenares de estas luminarias en nuestra galaxia. Se supone que la Vía Láctea no contiene más de 2000 cuerpos celestes de esta clase. Las estrellas de Wolf-Rayet se subdividen en 3 secuencias principales dependiendo del elemento predominante en el espectro.
nitrógeno, carbono y oxígeno. Cada uno de ellos, a su vez, se subdivide en varios tipos. Y es a la secuencia espectral de oxígeno a la que pertenece la estrella más caliente del universo estudiado. El cuerpo celeste que ahora se conoce como WR102 fue descubierto en 1971. Al principio se confundió con el análogo óptico de la fuente de rayos XGX3+1. Sin embargo, observaciones posteriores revelaron que se trataba de dos objetos completamente diferentes. Según los datos adquiridos, gracias al análisis espectral, la estrella descubierta presentaba líneas de oxígeno inusualmente brillantes en su espectro de radiación. Así, en 1982, WR102 y otras 4 estrellas brillantes se convirtieron en las primeras en formar una nueva clase. El análisis espectral mostró que la temperatura de la superficie de la estrella alcanza más de 210.000 Kelvin. Esto hace que el WR102 sea aproximadamente 36 veces más caliente que nuestro Sol. La luminosidad de este objeto tan abrasador es increíble. Se calcula que es más de 380.000 veces la del Sol. La distancia de WR102 es de aproximadamente 10.000 años luz. El objeto se encuentra en una parte del cielo que pertenece a la constelación de Sagitario. Sin embargo, a pesar de su enorme luminosidad, es imposible notarlo a simple vista, ya que la estrella está demasiado lejos de nosotros. WR102 pertenece actualmente a la rarísima clase estelar WO2. Al contener grandes cantidades de oxígeno y casi nada de hidrógeno, depende principalmente de la fusión de núcleos pesados de elementos como el neón, el carbono y el oxígeno como fuentes de energía. Hasta la fecha, solo se han descubierto 9 objetos de este tipo, 4 de ellos situados en la Vía Láctea y los otros 5 en otras galaxias. Hay 2 factores que hacen que las estrellas de la secuencia espectral de oxígeno sean raras. En primer lugar, hay muy pocas estrellas Wolf-Rayet, porque solo las estrellas con una masa no inferior a 40 masas solares son candidatas potenciales a convertirse en ellas. En segundo lugar, esta clase representa la etapa final de la evolución de las estrellas de este tipo. La etapa puede durar entre 1000 y 10.000 años, que son simples segundos en términos astronómicos. Siendo de dimensiones comparativamente modestas, WR102 es en particular una estrella bastante densa, con un radio que solo mide el 58% en relación al Sol. Su masa, en cambio, se estima de 15 a 18 masas solares. Se cree que su nacimiento llegó a pesar entre 40 y 60 masas solares. Aún así, la alta temperatura y las fuertes reacciones químicas en el interior de la estrella provocan un viento estelar excepcionalmente potente cuya velocidad de las partículas supera los 5.000 kilómetros por segundo. WR102 tarda solo unos meses en perder una masa terrestre de material a causa de su viento estelar. A este ritmo de emisión de partículas, la estrella va a perder una masa solar de material en el transcurso de 10.000 años. No hay planetas que orbiten alrededor de WR102, pero está envuelto en una envoltura de gas. Al no ser densa y estar expuesta a la potente radiación ultravioleta y a los fuertes vientos estelares, la envoltura se contrae y se ioniza, lo que sostiene su elaborada estructura de protuberancias y arcos alrededor de la estrella. Según una teoría propuesta, la nube de gas que rodea a WR102 puede ser probablemente restos de la antigua capa exterior de hidrógeno de la estrella. Otra teoría sostiene que la nube surgió como resultado del flujo de partículas emitido por la estrella. El WR102 no es el único lugar extraordinariamente abrasador del universo. Por ejemplo, las estrellas WR142, WR30A y WR93b, así como la estrella central de la nebulosa de la mariposa NGC 6302,
son tan calientes como unos 200.000 Kelvin. Algunas enanas blancas pueden tener casi la misma temperatura superficial. Sin embargo, todo esto no es rival para las estrellas de neutrones. Cuando nacen las estrellas de neutrones, su temperatura puede alcanzar la asombrosa cifra de 100.000 millones de Kelvin. Las emisiones activas de neutrinos las enfrían rápidamente. Pero en cualquier caso, la temperatura de la superficie de cualquier estrella de neutrones nunca es inferior a unos cientos de miles de Kelvin. En cuanto a sus núcleos, hay que admitir que deben estar más calientes todavía. Dicho esto, es muy poco probable que se supere alguna vez el último récord de temperatura. Según los conceptos cosmológicos actuales, la temperatura del universo en el momento de la hipotética gran explosión era de aproximadamente 1.4 por 10 a la 32 Kelvin. Este valor, que es una constante física fundamental, se denomina temperatura de Planck. La física contemporánea no es capaz de definir una sustancia de temperatura superior, ya que las leyes físicas se distorsionan más allá de cualquier reconocimiento en condiciones tan increíblemente duras que van más allá de nuestra imaginación. Según los datos disponibles sobre la evolución de las estrellas, WR102 se encuentra al final de su trayectoria vital. A diferencia de las luminarias de la secuencia principal, las estrellas Wolf-Rayet no se expanden durante las etapas finales de su evolución. La elevada masa mantiene la materia de la estrella comprimida en una bola densa y caliente. Sin embargo, la importante pérdida de masa debida a los vientos estelares acabará por desestabilizar a la estrella. Si las estimaciones actuales son exactas, WR102 parece estar listo para convertirse en supernova en cualquier momento de los próximos 1500 años, teniendo en cuenta que la distancia entre la estrella y la Tierra es de 10.000 años luz, y es muy probable que el evento ya haya tenido lugar. Una supernova habría ido acompañada de una llamarada de rayos gamma muy potente. Afortunadamente, nuestro planeta está demasiado lejos para sufrir los efectos perniciosos de esta peligrosa emisión. El WR102 se compone de elementos químicos bastante pesados e incluso de hierro. Su posterior evolución le obliga a contraerse hasta un punto crítico. La gran explosión que cierra el ciclo de vida de la estrella desencadenará violentos procesos de captura de protones y neutrones. De este modo se formarán elementos aún más pesados, incluso los transuránicos. Con el tiempo, WR102 será sustituida por una estrella de neutrones, un cuerpo celeste increíblemente caliente y denso. Las envolturas exteriores de la exestrella, desechadas por la explosión, formarán una nebulosa. Se enfriará lentamente, liberando su calor en el espacio circundante. Muchos miles de millones de años después, esta materia puede formar un nuevo sistema planetario. Finales de 2019. Los observatorios astronómicos informan de una fuerte disminución en el brillo de una estrella llamada Betelgeuse. Según las observaciones, su luminosidad cayó al 36% del valor estándar en un par de meses. Algunos científicos predicen una supernova inminente que podría convertirse en el objeto más brillante del cielo nocturno. Se supone que el flujo de radiación gamma de la explosión puede representar una amenaza potencial para la vida en nuestro planeta. Abril de 2020. Los astrónomos afirman que Betelgeuse ha restaurado la luminosidad a los valores estándar. Todavía puede estallar en cualquier momento, pero es imposible predecir este evento con certeza. Se hacen sugerencias sobre las causas del oscurecimiento anormal. La hipótesis principal es la idea de una nube gigante de gas y polvo que fue lanzada por Betelgeuse hacia el Sol recientemente. Junio de 2021. Los datos de los telescopios terrestres respaldan esta suposición. Los astrónomos continúan observando el objeto mientras los astrofísicos simulan los procesos en su interior. Antes de intentar comprender qué sucedió, vale la pena comprender qué es Betelgeuse. Este objeto pertenece a la clase de las supergigantes rojas y, según la teoría moderna de la evolución estelar, se encuentra en la etapa final de su ciclo de vida.
Su luminosidad y radio cambian constantemente y las capas exteriores son extremadamente inestables. Periódicamente la luminaria arroja millones de toneladas de gas incandescente al espacio exterior, formando prominencias gigantes. A medida que se enfrían, se repone en la nebulosa de gas que rodea a Betelgeuse. La masa de la estrella es de 17 masas solares y su diámetro aproximado se encuentra en el rango de 700 a 880 diámetros solares. Si se colocara a Betelgeuse en el centro del sistema solar, absorbería todos los planetas hasta Marte, incluido una parte significativa del cinturón de asteroides. Debe tenerse en cuenta que la estrella no tiene un borde claro porque sus capas externas están extremadamente enrarecidas. Además, el objeto está rodeado por una nebulosa de gas gigante que consta de prominencias enfriadas y partículas de viento estelar. En este caso, la densidad de la materia estelar en los límites condicionales de la estrella es solo un poco más alta que la densidad de la nebulosa misma. Betelgeuse es una estrella muy brillante. Su luminosidad mínima es 90.000 veces superior a la del Sol y en su brillo máximo, el objeto emite 150.000 veces más energía luminosa que el Sol. Además, su temperatura no es muy alta y se encuentra en el rango de 3.400 a 3.800 Kelvin, que corresponde a la parte roja del espectro. En las capas exteriores inestables de la estrella ocurren constantemente procesos difíciles de predecir que cambian la luminosidad del objeto de una manera extremadamente compleja. El periodo principal de sus pulsaciones es de unos 420 días, pero también se puede distinguir ciclos más largos o más cortos. Además, de vez en cuando se observan destellos impredecibles y atenuamiento de la luminaria. Debido a esta variabilidad, es extremadamente difícil calcular la distancia a un objeto. Según las mediciones realizadas por el satélite Coriolis en el año 2020, la distancia del Sol a Betelgeuse oscila entre 500 y 650 años luz. Según las ideas modernas sobre la evolución de las estrellas, Betelgeuse se formó hace unos 8,5 millones de años y tenía una masa inicial que no superaba las 20 masas solares. Su vida comenzó en una nube gigante de gas interestelar, que gradualmente fue comprimido y calentado por las fuerzas de la gravedad. Así nació la protoestrella, el progenitor de Betelgeuse. En cierto momento, la temperatura y la presión en su interior alcanzaron tales valores que se inició una reacción en cadena de conversión de hidrógeno en helio. Momentos después, la interacción termonuclear envolvió todo el objeto espacial y una nueva estrella brilló en el cielo nocturno. Así es como comienza el periodo más largo en la vida de cualquier luminaria, la secuencia principal. En este momento, la principal fuente de energía es la fusión de núcleos de átomos de hidrógeno para formar helio. Además, cuanto más pesada es la estrella, más rápido avanza este proceso. Las estrellas masivas como Betelgeuse tienen una vida útil de unos pocos millones de años, mientras que las enanas rojas brillan durante miles de millones de años. En cualquier caso, la luminaria pasa alrededor del 90% de su vida en la fase de la secuencia principal. El helio se acumula gradualmente y se hunde hasta el centro del objeto, donde forma un núcleo de helio. El futuro destino de una estrella depende casi por completo de su masa. Por ejemplo, las luminarias cuya masa no supera el 20% de la masa solar no terminan su vida con un destello, a diferencia de las estrellas más masivas. Reciclando gradualmente casi todo su hidrógeno, se convierten lentamente en enanas azules, objetos astronómicos calientes y relativamente pequeños. Sin embargo, el tiempo mínimo requerido para tal transformación es de aproximadamente 1 billón de años, 72 veces la edad estimada del universo. Por lo tanto, prácticamente no hay posibilidad de encontrar una enana azul en la actualidad. Después del agotamiento de las reservas de hidrógeno, las reacciones termonucleares en él se detendrán y el objeto se convertirá en una enana blanca con un 99% de helio en su composición. Le esperan billones de años de lenta extinción y enfriamiento hasta que una enana negra ligeramente cálida, casi invisible a través de los telescopios, permanece en el lugar de la estrella. En el caso de que la masa de un objeto se encuentre en el rango de 0,2 a 8 masas solares, su desarrollo procede a lo largo de un camino mucho más complejo. El helio formado en el curso de la combustión termonuclear rellena el núcleo de la estrella y las fuerzas de la gravedad lo comprimen y calientan cada vez más. En cierto momento comienza la reacción de fusión de los núcleos de helio con la formación de carbono.
La estrella comienza a expandirse, su radio aumenta y la temperatura de las capas externas disminuye. En este caso, el objeto se convierte en un gigante rojo o subgigante. Las luminarias relativamente ligeras cuya masa no supera el 50% de la masa solar no son capaces de mantener en sí mismas las condiciones necesarias para una reacción en cadena helio-carbono. En ellos, tales transformaciones ocurren solo de vez en cuando. En objetos más pesados, las reacciones en el núcleo estelar pueden continuar formando carbono, oxígeno y elementos más pesados, hasta níquel y hierro. En última instancia, la estrella arroja sus capas exteriores dejando una enana blanca rodeada por una nebulosa planetaria. Si la masa de la estrella original no excedió la mitad de la masa solar, entonces consistirá principalmente en helio con una pequeña mezcla de elementos más pesados. De lo contrario, la mayor parte de la enana blanca será oxígeno y carbono. Y con una estrella progenitora suficientemente pesada, también se pueden encontrar en su composición neón, magnesio e incluso hierro. La evolución de los objetos masivos tiene sus propias características, porque cuanto más pesada es la estrella, más masivo es su núcleo. Si la masa de la estrella supera la masa solar en 8 o más veces, entonces su núcleo puede superar el llamado límite de Chandrasekhar, que es de aproximadamente 1,4 masas solares. En este caso, las fuerzas de repulsión electromagnética interna se vuelven insuficientes para compensar la compresión gravitacional. En unos pocos segundos, el núcleo disminuye rápidamente de tamaño, arrastrando consigo las capas externas. La compresión explosiva más fuerte calienta el núcleo interno a una temperatura de cientos de millones de Kelvin y literalmente empuja los electrones hacia los núcleos de los átomos, convirtiendo algunos de ellos en neutrones y dando origen a muchos neutrinos. Incluso una sustancia tan densa no es capaz de contener la partícula más esquiva del universo. Durante pocos segundos, los neutrinos abandonan la estrella que colapsa, llevándose consigo la energía térmica. Como resultado, la luminaria comienza a experimentar una presión interna más fuerte porque los protones fuertemente presionados comienzan a repelerse entre sí con una fuerza tremenda. Por lo tanto, el núcleo comienza a expandirse tan rápido como se comprimió hace unos segundos, creando una poderosa onda de choque en la sustancia que lo rodea. Como resultado, se produce una explosión de fuerza increíble, capaz de esparcir las capas exteriores de la estrella a grandes distancias. En su llama se hacen posibles reacciones que no se pueden recrear en ningún otro lugar. Así nacen elementos pesados como el oro, el plomo o el uranio. La nebulosa formada se enfría gradualmente y se desintegra en nubes separadas que nuevamente son comprimidas por las fuerzas de la gravedad y se convierten en nuevas estrellas y planetas. En lugar de la estrella fallecida queda un objeto diminuto pero muy pesado que se considera una estrella de neutrones. Si la masa de la estrella original excedía los 18 a 20 solares, entonces su núcleo después de la explosión se encogerá y se convertirá en un agujero negro, un objeto misterioso que distorsiona el espacio y el tiempo que lo rodea. El modelado matemático muestra que las luminarias especialmente grandes, cuya masa excede las 100 masas solares, hipotéticamente pueden ser completamente destruidas por una explosión. En este caso, toda su materia será arrastrada por la onda de choque durante muchos años luz o se convertirá en una poderosa radiación electromagnética. Un pulso electromagnético que acompaña la explosión de una supernova puede viajar cientos de años luz. Al principio, la radiación se caracteriza por un poder increíble y es capaz de destruir toda la vida a su paso, pero al aumentar la distancia, la densidad de flujo disminuye y los rayos mortales se dispersan gradualmente en el espacio exterior. Los cálculos muestran que una estrella como Betelgeuse es capaz de representar una amenaza en un radio de hasta 100 años luz. Es imposible predecir de antemano cuándo esta estrella explotará en una supernova. Sin embargo, lo más probable es que suceda en los próximos 100.000 años. Según los cálculos, la llamarada de Betelgeuse podría volverse tan brillante como la luna llena. La estrella moribunda será el objeto dominante del cielo nocturno de la Tierra durante un tiempo y luego se desvanecerá gradualmente. El objeto ya no se puede observar a simple vista. Solo los telescopios más potentes podrán capturar la radiación de una pequeña estrella de neutrones. Si la masa de Betelgeuse es realmente mayor de lo que comúnmente se cree, entonces podría formarse un agujero negro después de que explote. En este caso, la explosión de energía será mucho menor y el espectáculo será mucho menos grandioso. En cualquier caso, nada amenaza a la Tierra.
Betelgeuse está demasiado lejos del sistema solar y el estallido de rayos gamma que acompaña a la explosión de una supernova no puede dañarnos. La sustancia expulsada por la explosión llegará a las proximidades de nuestro sistema solo después de 6 millones de años. Su velocidad, según los cálculos, será de unos 13 kilómetros por segundo y será fácilmente extinguida por el viento solar antes de llegar a la parte interior del sistema. A 650 años luz de la Tierra se encuentra una luminaria majestuosa llamada IRC más 10216, también conocida como CW Leonis. En el pico de su pulsación, su radio puede llegar a 560 radios solares, que es aproximadamente 2,6 veces la distancia de la Tierra al Sol. Si colocamos mentalmente CW Leonis en el centro de nuestro sistema, entonces su superficie absorberá todos los planetas hasta Marte y alcanzará el borde interior del cinturón de asteroides. Al mismo tiempo, la masa de la estrella es relativamente pequeña y se encuentra en el rango de 1,5 a 4 masas solares. Su temperatura superficial es de solo 2300 Kelvin o unos 2000 grados Celsius. Sin embargo, la estrella emite en promedio 8,5 mil veces más energía que nuestro Sol debido a su increíble tamaño. Como todas las gigantes rojas, CW Leonis se encuentra en las etapas finales de su ciclo de vida. Su edad no está determinada con precisión, sin embargo se sabe que tiene varios miles de millones de años. Se supone que al comienzo de su viaje, la luminaria era una estrella de color blanco azulado con una masa de 3 a 5 masas solares. Sin embargo, hace unos 1000 millones de años, una proporción significativa del hidrógeno en CW Leonis se quemó para convertirse en helio. Al hundirse gradualmente hacia el centro de la estrella, el helio desplazó al hidrógeno restante, formando un núcleo al rojo vivo que no participa en las reacciones termonucleares. Este proceso es típico de todas las luminarias, cuya masa está cerca del Sol y es el punto de partida para su transformación en gigantes rojas. La presión interna de la estrella hace que aumente mucho de tamaño, como resultado de lo cual las capas exteriores de la estrella se vuelven más enrarecidas e inestables. El diámetro del objeto espacial aumenta decenas de veces y el color cambia gradualmente a rojo sangre. Sin embargo, en las profundidades de la estrella continúa una reacción termonuclear, por lo que sigue aumentando la presión y la temperatura del plasma estelar. En un momento determinado comienza una reacción en cadena de fusión de núcleos de helio con formación de carbono, el llamado flash del helio. Este es un proceso físico complejo de varios niveles que cambia radicalmente la estructura interna de una estrella. Su núcleo se vuelve increíblemente caliente, mientras que las capas exteriores, por el contrario, se enfrían y se oscurecen. Por el momento, CW Leonis contiene una gran cantidad de carbono, pero su masa no es suficiente para pasar al siguiente nivel de fusión nuclear. Como resultado, el fuego termonuclear en las entrañas del objeto se vuelve inestable. Cuando el fuego comienza a desvanecerse por falta de combustible y temperatura, la materia estelar se enfría y se contrae gradualmente bajo la influencia de la gravedad. Debido a esto, las entrañas de la luminaria se calientan nuevamente y la reacción estalla con renovado vigor. Habiendo recibido una nueva porción de energía térmica, la materia estelar se expande nuevamente, interrumpiendo la combustión. Se supone que este proceso cíclico es la base de los cambios periódicos en el brillo de la estrella. CW Leonis pulsa con un periodo de 649 días, alcanzando una luminosidad máxima de 11.300 veces la del Sol. En el punto más bajo del ciclo, el objeto emite 6.250 veces más energía que nuestro Sol. En el momento de la compresión, las capas superiores de materia estelar se separan parcialmente de la estrella, reponiendo la nebulosa de gas compuesta de carbono y oxígeno que rodea al gigante. Según los cálculos, este proceso hace que CW Leonis pierda 4 por 10 a la 22 toneladas de materia al año, lo que equivale a unas 7 veces la masa de la Tierra. Las observaciones muestran que la edad de la nebulosa circunstelar es de al menos 69.000 años. Su masa es de aproximadamente un sol y medio y su tamaño alcanza las 84.000 unidades astronómicas. La nebulosa tiene una estructura compleja que contiene protuberancias y acumulaciones de gas, así como semiarcos y anillos no uniformes. Se cree que la razón de esto es la actividad magnética y el viento estelar creado por una estrella cercana inestable.
La composición química de la nube que rodea a CW Leonis es de gran interés para los investigadores. Los datos del análisis espectral muestran que contiene alrededor de 70 compuestos químicos diferentes como dióxido de carbono, agua y amoníaco. Además, la nebulosa contiene muchos elementos de la parte superior de la tabla periódica, incluso hasta hierro. Es probable que CW Leonis tuviera planetas en el pasado. Sin embargo, aparentemente fueron absorbidos por él durante la etapa de expansión. En cualquier caso, las observaciones a largo plazo no han encontrado rastros claros de la existencia de dichos planetas. Pero allá, por 1994, se registraron distorsiones apenas perceptibles de la órbita de la estrella y en 2017 se descubrieron misteriosos desplazamientos de materia en la nube de gas y polvo que rodea a la estrella. La causa puede ser una pequeña enana roja que orbita alrededor de la gigante, pero hasta ahora no ha sido posible determinar su radiación. La razón de esto puede ser una nebulosa cercana que dispersa y vuelve a irradiar el flujo de energía de las fuentes de luz cercanas. Este fenómeno enmascara cualquier objeto cercano, evitando que se vean correctamente. Se supone que la masa del hipotético satélite estelar de CW Leonis es obviamente menor que la masa solar y que dicho satélite tarda unos 100 años en completar una revolución alrededor de su gigante. Otro hecho interesante es el contenido de agua relativamente alto en el entorno y la capa superficial de la estrella. Inicialmente se creía que la estrella al expandirse se derretía y tragaba cometas helados. Sin embargo, las observaciones realizadas en 2009 mostraron que la temperatura de algunas líneas espectrales alcanza los 1000 Kelvin, lo que solo es posible si el vapor de agua se forma directamente en las capas exteriores del gigante. Este hecho no encajaba en el modelo de la estructura de las gigantes rojas reconocido en ese momento. Según este modelo, todo el oxígeno contenido en la materia estelar, necesario para la síntesis del agua, debería haberse gastado por completo en la formación de monóxido de carbono. Para explicar lo que está sucediendo, se propuso una nueva hipótesis. Según esta hipótesis, las moléculas de óxidos de silicio y las moléculas de óxidos de carbono son destruidas por la poderosa radiación ultravioleta. Después de eso, el oxígeno liberado reacciona con el hidrógeno formando vapor de agua caliente. El punto débil de esta suposición es la cuestión de la fuente de radiación ultravioleta. Tales reacciones solo pueden tener lugar a una temperatura suficientemente alta, es decir, dentro de la materia estelar. Sin embargo, esta materia no transmite rayos cósmicos. Esta paradoja se puede resolver suponiendo que debido a la inestabilidad de la estrella, periódicamente aparecen en su superficie grandes rupturas y regiones con densidad reducida, más abiertas al ultravioleta. La masa total de vapor de agua en la atmósfera y las capas exteriores de la estrella se estima en varios quintillones de toneladas. Este valor parece enorme. Sin embargo, de hecho, el agua es solo alrededor de una 1000.000.000ª parte de la masa total de la estrella. De acuerdo con las ideas modernas sobre la evolución de las estrellas, CW Leonis está viviendo los últimos momentos de su vida como una gigante roja. Durante los próximos 10.000 a 30.000 años, finalmente consumirá su combustible estelar, después de lo cual arrojará sus capas exteriores en una poderosa explosión. Un objeto espacial increíblemente caliente y denso, una enana blanca, permanecerá en el lugar de la luminaria. Su masa será aproximadamente el 80% de la masa solar y la temperatura en los primeros segundos después de la formación alcanzará varios millones de grados. Sin embargo, sin una fuente de energía, está condenado a miles de millones de años de lenta, pero inevitable extinción. En última instancia, el cuerpo celeste se volverá casi invisible contra el fondo del vacío cósmico, convirtiéndose en una misteriosa enana negra. Pero no sucederá muy pronto. Durante mucho tiempo se pensó que la estrella más grande conocida por la humanidad era UY-Scuti, situada a 9.500 años luz del Sol. Esta estrella es tan enorme que absorbería la órbita de Júpiter si se situara en el centro del sistema solar. Su radio podría llegar a ser de 1.900 radios solares y su volumen podría superar los 5.000 millones de células solares. Sin embargo, un nuevo gigante se ha proclamado recientemente como la estrella más grande del universo explorado. Se conoce como Stephenson 218 o RSGC 218.
Esta estrella se encuentra a unos 20.000 años luz del Sol y forma parte del cúmulo estelar disperso de Stephenson. Sin embargo, algunos astrónomos creen que atribuir este objeto espacial al cúmulo de Stephenson no es del todo correcto. De todos modos, Stephenson 218 se encuentra en la constelación Scutum y conserva su nombre tradicionalmente recibido. La estrella en sí fue catalogada en la base de datos de la revista All Sky en la década de 1990. Sin embargo, gigantescas nubes de polvo espacial dificultan las observaciones de los cúmulos estelares en la constelación Scutum, ocultándolo de miradas indiscretas. Así que no fue hasta 2020 que los científicos pudieron obtener datos sobre su tamaño, y ese conocimiento resultó abrumador. Según algunos cálculos, el radio de Stephenson 218 puede alcanzar el valor de 1.500 millones de kilómetros, lo que supone 10 veces la distancia de la Tierra al Sol, y equivale a 2.150 radios de nuestra luminaria. Esto significa que el volumen de la hipergigante supera al solar en unos 10.000 millones de veces. Situado en el centro del sistema solar, Stephenson 218 absorbería a Saturno junto con sus anillos y satélites, por no hablar de los planetas interiores. La luz tardaría casi 8.5 horas en orbitar esta estrella gigante alrededor de su ecuador. Durante el mismo tiempo, la luz del Sol llega a Plutón en el punto más alejado de su órbita. La luminosidad del gigante, según los cálculos, puede alcanzar los 440.000 solares, pero la temperatura de la superficie no es tan alta y es de unos 3.200 Kelvin. Es casi la mitad del tamaño del Sol y corresponde a la parte roja del espectro luminoso. Por eso, Stephenson 218 está clasificada como una supergigante roja. Además, una temperatura tan baja significa que la mayor parte de la radiación de la estrella se encuentra en el espectro visible y térmico, y la fracción de la radiación ultravioleta y de rayos X que daña la vida es relativamente pequeña. Sin embargo, a pesar de su gigantesco tamaño y enorme luminosidad, Stephenson 218 no es visible a simple vista desde la Tierra. Esto se debe tanto a la baja temperatura de su superficie como a las nubes de polvo y gas cósmico, que ocultan la estrella gigante a los observadores de la Tierra. Estas absorben y dispersan la luz procedente de la estrella, dificultando su estudio. La masa de Stephenson 218 todavía no se conoce, pero si asumimos que la estructura interna es similar a UY-Scuti y otras supergigantes, la estrella debe estar dentro de las 20 masas solares. En este caso, la densidad media de tales supergigantes debe ser increíblemente pequeña y aproximadamente igual a la densidad de la atmósfera terrestre a una altura de unos 90 kilómetros sobre el nivel del mar, es decir, casi en el límite del espacio. Incluso, resulta sorprendente cómo en tales condiciones se mantiene la reacción termonuclear que permite a estas estrellas emitir luz. El tamaño de las supergigantes es tan enorme que estas estrellas apenas son estables. La mayoría de ellas presentan una variabilidad en su luminosidad, siendo esta variabilidad generalmente impredecible. No es de extrañar, ya que la gran mayoría de las supergigantes se encuentran en las etapas finales de su ciclo de vida y podrían literalmente convertirse en supernovas en cualquier momento. Según los conocimientos científicos modernos sobre la evolución estelar, las estrellas con masas originales de 10 a 40 masas solares son las que cumplen los requisitos para convertirse en supergigantes rojas en una fase posterior de su existencia. Una reacción termonuclear en un interior quema rápidamente el hidrógeno, convirtiéndolo en helio. Posteriormente, la principal fuente de energía para la estrella son las reacciones de fusión de helio, carbono, oxígeno y litio. La esperanza de vida de las estrellas de este tipo es baja, solo unos pocos millones de años. En el proceso de desarrollo, las futuras supergigantes se expanden rápidamente en volumen y pierden masa debido al viento solar activo. Las nubes de polvo y gas espacial adyacentes a la estrella original son rápidamente absorbidas por la estrella que se hincha rápidamente. Sin embargo, su propio viento solar forma una nueva nebulosa alrededor de la luminaria.
Sin embargo, la vida de la estrella no es lo suficientemente larga como para que se formen planetas en esta nebulosa. Finalmente, la supergigante explota, formando una supernova o incluso una hipernova. Sus envolturas exteriores se separan y se enfrían gradualmente, convirtiéndose en una nebulosa, mientras que el núcleo se convierte en una estrella de neutrones o en un agujero negro, dependiendo de su masa. Por cierto, siéntase libre de ver nuestros videos anteriores sobre estrellas enanas y supernovas. La explosión de una hipernova va acompañada de un potente estallido de radiación de rayos X de alta energía, suficientemente capaz de destruir cualquier tipo de vida a una distancia de varios años luz. Afortunadamente para la Tierra, todas las supergigantes descubiertas por la humanidad están mucho más lejos. Debido a la emisión activa de partículas cargadas, las estrellas de esta clase ralentizan su rotación y finalmente su envoltura exterior casi se detiene. Al mismo tiempo, el núcleo de la estrella sigue girando, y la diferencia entre las velocidades de rotación del núcleo y de la envoltura exterior puede ser muy grande. Debido a su alta luminosidad, baja temperatura y gran tamaño, Stephenson 218 debería tener una zona habitable, realmente gigantesca. Su centro debería estar a unas 663 unidades astronómicas del centro de la luminosidad, es decir, unas 20 veces más lejos de la órbita de Plutón. Y el área de la zona habitable debería superar la solar en más de 1.000 millones de veces. Los científicos no descartan la posibilidad de que existan sistemas planetarios cerca de las hipergigantes. Sin embargo, la baja duración del ciclo de vida de este tipo de estrellas y su comportamiento inestable hacen que esto sea poco probable. En cualquier caso, no se han encontrado exoplanetas confirmados cerca de supergigantes. Stephenson 218 está tan lejos que su luz viaja desde él hasta la Tierra durante 20.000 años. Es posible que en este mismo instante su núcleo colapse hasta convertirse en una estrella de neutrones superdensa, y que sus capas exteriores al rojo vivo salgan volando hacia el espacio helado que rodea a la estrella gigante. Sin embargo, no lo sabremos hasta un futuro lejano. Los viveros estelares se encuentran dispersas por toda la galaxia en abundancia. Algunos de ellos son relativamente pequeños, mientras que otros se extienden por decenas e incluso cientos de años luz. Son vastas nebulosas de gas y polvo interestelar, comprimidas gradualmente por las inexorables fuerzas de la gravedad. La mayoría de estas grandiosas nubes son apenas visibles contra el vacío del espacio, mientras que otras se pueden ver desde la Tierra a simple vista. Una de las estructuras similares más cercanas es la nebulosa de Orión, ubicada a 1344 años luz de la Tierra, y objeto central de la llamada Espada de Orión, una línea bien definida de tres fuentes de luz relativamente brillantes. Debido a su gran tamaño y relativa proximidad a la Tierra, la nebulosa ha atraído la atención de los científicos desde las primeras etapas del desarrollo de la astronomía. No es de extrañar que esta grandiosa estructura sea uno de los objetos espaciales más estudiados. Las primeras imágenes detalladas de la nebulosa de Orión fueron tomadas con el telescopio espacial Hubble allá por 1993 y nos mostraron la increíble variedad de sus colores. La mayor parte del material en ellos tenía un tono rojizo o azul violeta. Sin embargo, el análisis espectral de algunas regiones marginales mostró líneas inusuales de color verde brillante. Durante mucho tiempo, este fenómeno desconcertó a los investigadores porque la radiación observada no se correspondía con ningún elemento conocido en ese momento. Incluso se ha sugerido que existe el nebulio, un elemento hipotético que está ausente en nuestro planeta, pero abundantemente disperso en las nubes cósmicas. Sin embargo, con el desarrollo de la ciencia se descubrió que esa luz emite oxígeno altamente enrarecido e ionizado. Este descubrimiento permitió explicar no solo el extraño brillo de muchas nebulosas, sino también algunas estrellas, incluido nuestro Sol. Por el momento ya se han descubierto al menos 3.000 luminarias dentro de la nebulosa de Orión.
así como nubes gigantes de gas interestelar y muchas protoestrellas. Toda esta diversidad de objetos espaciales se concentra en una región con un diámetro de unos 23 años luz, que está en constante interacción compleja. La masa total de toda la materia concentrada aquí es de unas 10.000 masas solares. Si procedemos a un estudio más detallado de la nebulosa, podemos descubrir varias áreas distintas. La más notable de ellas es el trapecio, también conocido como Zeta-1 Orionis. Es un cúmulo estelar abierto de unos 300.000 años de antigüedad, que consta de 8 componentes principales. Algunos de estos componentes son estrellas binarias, mientras que otros no tienen acompañantes. Los más brillantes y notables entre las luminarias del trapecio son los 4 sistemas estelares indicados por las letras del alfabeto latino. Están ubicados muy cerca uno del otro y se concentran en un área con un diámetro de alrededor de 1,5 años luz. La masa de cada uno de estos objetos se encuentra en el rango de 15 a 40 masas solares, lo que significa que son luminarias jóvenes y calientes. La estrella más masiva y brillante tanto del cúmulo del trapecio como de toda la nebulosa es un objeto llamado Zeta-1 Orionis C. Esta es una estrella de secuencia principal azul-blanca con una masa de aproximadamente 40 masas solares y un radio 8 veces el tamaño de nuestra estrella. La temperatura de la superficie de este cuerpo celeste es de unos 45.000 Kelvin y la luminosidad es unas 250.000 veces superior a la del Sol. La radiación de Zeta-1c ilumina casi toda la nebulosa que la rodea. Sin embargo, casi no hay gas interestelar en las inmediaciones de la luminaria. El hecho es que los objetos de esta clase se caracterizan por un viento estelar muy poderoso que arroja lejos la materia enrarecida. Volando lejos del trapecio durante varios años luz, encontraremos otro sistema notable, Zeta-2 Orionis. Consiste en 3 estrellas unidas gravitacionalmente a la vez, ubicadas cerca de la llamada barra de Orión, una pared extendida de gas caliente que emite luz brillante. Durante mucho tiempo, las espesas nubes de polvo hicieron casi imposible la exploración de esta región. Sin embargo, más recientemente, el telescopio James Webb nos ha proporcionado imágenes más detalladas de esta región del espacio. El primer componente de Zeta-2 Orionis es solo ligeramente inferior en masa y luminosidad a la estrella más grande del trapecio, y su temperatura superficial es de unos 35.000 Kelvin. El segundo objeto del sistema es 15 veces más masivo y 12.000 veces más brillante que el Sol. Y el tercero tiene una masa de 5 masas solares y está caliente a casi 14.000 Kelvin. Sin embargo, no solo las luminarias brillantes atrajeron la atención de los investigadores. Las cámaras infrarrojas del James Webb le permitieron detectar objetos antes invisibles escondidos en las profundidades de las nubes de gas y polvo. Gracias al telescopio, se han descubierto alrededor de 180 de los llamados proplyds en el corazón de la nebulosa de Orión, discos protoplanetarios densos y oscuros que rodean estrellas en formación. Uno de ellos es el objeto Orión 294-606, una joven protoestrella de alrededor de 1 millón de años, rodeada por un disco de gas y polvo de unas 300 unidades astronómicas de diámetro. Debido al hecho de que este sistema está girado de canto a la Tierra, podemos estudiar su estructura y dimensiones. Se supone que en unos pocos millones de años se convertirá en una estrella de secuencia principal, acompañada por un sistema de varios exoplanetas y posiblemente de sus satélites. El cielo nocturno de estos futuros cuerpos celestes debería ser una vista verdaderamente fantástica. Imagínese un velo luminoso multicolor a través del cual se abre paso al resplandor de muchas estrellas cercanas y brillantes, mucho más numerosas que en la Tierra. Y de vez en cuando grandiosos torbellinos de gas caliente cubren la mitad del cielo, convirtiendo la noche en un crepúsculo transparente. Si volamos un poco más y observamos un área más amplia, veremos que el volumen principal de la nebulosa está ocupado por gas disperso.
La parte central de la nube está llena de hidrógeno altamente ionizado que absorbe abundantemente la radiación estelar de alta energía. La temperatura de este gas puede alcanzar los 10.000 Kelvin, pero cae rápidamente hacia el borde de la región. La diferencia de temperatura y presión, así como la colisión de los flujos de viento estelar, ponen en movimiento a la materia cósmica, creando grandiosos flujos y vórtices. Según los cálculos, la velocidad de algunos de ellos puede alcanzar los 50 kilómetros por segundo, y sus dimensiones pueden superar el diámetro del sistema solar. Además, en algunas regiones de la nebulosa se encontraron filamentos delgados de varios años luz de largo que consisten en hidrógeno molecular relativamente frío con impurezas de metano, etano y agua. Volando aún más lejos, encontramos que la región central de la nebulosa de Orión está rodeada por una vasta nube de gas más frío y denso. El resplandor de las estrellas brillantes y el resplandor del hidrógeno ionizado están intrincadamente entrelazados aquí, creando una hermosa cortina de luz multicolor. Cientos de objetos espaciales se esconden detrás de esta cortina, invisibles en el rango óptico. Sin embargo, las cámaras infrarrojas de los telescopios modernos permiten penetrar el velo de la materia interestelar. Al combinar datos de diferentes fuentes, los astrónomos han descubierto alrededor de 700 protoestrellas en varias etapas de desarrollo dentro de esta región. Su concentración es notablemente más baja que en la parte central de la nebulosa, lo que se explica por el menor grado de compresión gravitacional del gas interestelar. La gran mayoría de estos objetos son muy jóvenes según los estándares cósmicos y todavía están en proceso de formación. De acuerdo con las ideas modernas sobre la evolución de las estrellas, se forman nuevas luminarias durante la compresión gravitacional gradual de vastas nubes de gas interestelar. Como regla general, las nebulosas gigantes como resultado de este proceso se dividen en muchos centros de atracción estrechamente espaciados, que pronto se convierten en protoestrellas. Estos cúmulos se denominan viveros estelares, o más científicamente, regiones de formación estelar. En un momento determinado, la presión interna del gas comprimido compensa las fuerzas gravitatorias, llevando a la protoestrella a un estado de equilibrio temporal. La materia restante se retuerce en un disco de vórtice gigante y parte de ella es absorbida gradualmente por la futura luminaria, mientras que la otra parte, por el contrario, es arrojada lejos, más allá de los límites del sistema emergente. El creciente campo magnético de una estrella joven también influye. Las partículas ionizadas se aceleran en sus líneas de fuerza, después de lo cual abandonan rápidamente la vecindad del objeto. Según los cálculos, la velocidad de tales corrientes puede alcanzar varios cientos de kilómetros por segundo. Al chocar con la nube de gas circundante, crean remolinos y hemisferios a gran escala llamados objetos Herbig-Haro. En el proceso, parte de la energía cinética se disipa, convirtiéndose en luz y calor, que pintan estas extrañas estructuras en una variedad de colores. Además, el movimiento ultra rápido afecta a la materia circundante, propagando ondas de choque a través de ella, que también son registradas por telescopios. Dado que los viveros estelares contienen muchas protoestrellas estrechamente espaciadas, cada una de las cuales genera varias emisiones de gas, no sorprende que los objetos Herbig-Haro muestren una sorprendente variedad de formas y colores, obviamente siendo en esencia el resultado de una colisión cósmica a gran escala, son extremadamente inestables y cambiantes. Los objetos Herbig-Haro cambian rápidamente de color y forma y, por regla general, se disipan por completo en varias decenas de miles de años. Durante este tiempo, logran alejarse de las estrellas madre a una distancia de 1 a 3 años luz. Actualmente se han descubierto alrededor de 400 de estos objetos y su número total dentro de la Vía Láctea se estima en alrededor de 150.000. Quizás una de las variedades de este grandioso fenómeno natural son las balas, densos coágulos de gas de cientos de unidades astronómicas de diámetro, también vistos en la nebulosa de Orión.
moviéndose a velocidades increíbles, rompen fácilmente a través de nubes de hidrógeno más delgadas, creando ondas de choque que alcanzan distancias lejanas. Según los datos del análisis espectral, la parte frontal de estos objetos contiene átomos de hierro que brillan en el rango infrarrojo. La edad de las balas se estima en unos 1000 años, y el origen sigue siendo un misterio. Se supone que surgieron como resultado de algún evento catastrófico. Continuando, pronto descubriremos que la nebulosa de Orión es parte de una estructura cósmica mucho más grande llamada la Nube de Orión. Se extiende por cientos de años luz y en el cielo estrellado de la Tierra ocupa casi toda la constelación de Orión. Es aquí donde se encuentra la conocida nebulosa Cabeza de Caballo, famosa por su extraña forma. Es una densa nube de polvo con un diámetro de unos 3,5 años luz, claramente visible contra el fondo de un brillo escarlata contrastante. Cerca de la nebulosa de Orión también se encuentra una estructura cósmica grandiosa llamada Bucle de Barnard. Esta nebulosa de emisiones de unos 300 años luz nació hace unos 3 millones de años como resultado de una serie de explosiones sucesivas de supernovas cercanas. La mezcla de corrientes de gas, comprimido por ondas de choque, dio lugar a una gigantesca nebulosa curva, y el brillo de varias estrellas jóvenes reunidas en un cúmulo abierto la pintó de rojo. A pesar de toda su belleza, la nebulosa de Orión es un objeto frágil e inestable según los estándares del universo. El viento estelar y la presión de la luz de muchas luminarias jóvenes, así como las emisiones de gases y los remolinos turbulentos, dispersan constantemente su materia en el espacio circundante. La nebulosa ya ha perdido alrededor del 60% de su sustancia original, y en aproximadamente 100.000 años perderá sus restos. En lugar de una brillante nube multicolor, quedará un cúmulo estelar abierto similar a las Pléyades. Durante algún tiempo, las jóvenes luminarias que lo forman se moverán juntas. Sin embargo, gradualmente, cada una de ellas encontrará su camino en la inmensidad de la galaxia ilimitada circundante. Solo en nuestra galaxia el número de estrellas es de varios cientos de miles de millones, pero en todo el universo es casi imposible calcular su número. Cada una de ellas es única, desde una enana roja que apenas arde, hasta un gigante azul que incinera todo a su alrededor. Sin embargo, de esta increíble diversidad solo vemos pequeñas fracciones de un porcentaje, lo que significa que nos esperan muchos más descubrimientos sorprendentes. Y nos vemos.